Bueno, buenas tardes, José Luis Rodríguez y Sal Luengo, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Encantados, ¿no?, de presentar una vez más este certamen donde van a competir lo mejor de lo mejor, un certamen Copa de Canarias y Open Atlante. Hay que decir, José Luis, que esto lo organizáis vosotros dos, sí. Como equipo. Los organizadores del evento es la Asociación Recreativa de Colina Gin, ¿no? Exactamente, así es. Somos los organizadores, junto a Isaac y yo, los que estamos llevando esto para adelante, un año más. El año pasado también salió bastante bien, agradecimiento por parte de la federación, y el que prueba repite, o sea que este año toca ADG. El año pasado fue, si no me equivoco, en el Infanta Leonor de los cristianos, efectivamente. Y esta vez os venís aquí al municipio de ADG, en Tijoco Bajo, en el Polideportivo. Estáis ahora ultimando los detalles. ¿Cómo van los preparativos, Isaac? Pues va todo muy bien, la verdad. Esa parte, básicamente, lo que es la parte de tarimas, luces y sonido, la lleva más José Luis, porque nos hemos dividido las tareas, porque, como te imaginas, es una cosa bastante más compleja de lo que... Pues claro, gente se sienta y ve el escenario y dice, ¡oh, qué bonito! Y, claro, esto no salió ayer por la noche, creció solo, entonces... Y esa parte técnica, esa parte de logística, pues es que la lleva él más que nada. Yo me encargo luego ya de que todo aquello coordine y funcione correctamente. Entonces cada uno nos hemos ido y es el que lleva el tema. ¿Tú vas a ser el maestro de ceremonias, Isaac? Yo soy el que dirige la competición, el maestro de ceremonias, el que lleva el ritmo del campeonato y el que se encarga de que los jueces, los competidores, los árbitros, el público y todo el mundo esté coordinado y no se nos atasque aquello. Tela, porque yo tuve el inmenso honor, gracias a la generosidad de José Luis, que me invitaste y francamente para mí fue como entrar casi en un parque temático. Lo digo con todos los respetos del mundo, Isaac. No, para mí era un mundo y aparte, o sea, era algo completamente desconocido. Yo no soy cercana al mundo del culturismo, pero me pareció espectacular lo que vi. Y también tu maestría, Isaac, permíteme decirlo públicamente, porque llevar el control, el ritmo, el que todo salga bien, interactuar con los participantes, con el jurado, del cual me gustaría también hablar, y sobre todo el peso y la responsabilidad que tiene el que gane el mejor, ¿no? Y que aquí el que gana es porque se lo ha trabajado, ¿no? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Estas dos competiciones en qué consiste? Bueno, pues las competiciones, el culturismo, en principio lo que buscamos es un desarrollo físico armonioso, nada estrombótico, dentro de lo más posible, pues que sea armonioso, proporcionado, simétrico y bonito. Entonces yo se lo digo a la gente, yo agradecería que la gente fuera a verlo por lo menos una vez en la vida, porque no es esa imagen que tienen grotesca del culturista haciendo cosas raras, ¿no? Es un espectáculo de sonido, de luces, de coreografías, que a la gente le gusta mucho. Entonces, casi siempre se sorprenden mucho. Y luego la forma de puntuar, yo creo que es de las que yo he practicado muchísimos deportes, tanto a nivel amateur como profesional y a nivel internacional, y es de las formas más justas que veo, porque se descalifican las mejores y las peores puntuaciones de cada competidor buscando la media de los jueces. Quiere decir que si un juez, por algún motivo, quiere beneficiar a un competidor, no va a poder hacerlo, o si le quiere perjudicar tampoco, porque esa puntuación va a ser eliminada. Bueno, yo lo que conté es que los miembros del jurado eran número impar, lo cual es importante, y partimos de una buena base, que no va a haber empate. Luego que todos estaban muy concentrados en su labor y en esa, como digo y repito, responsabilidad. Todo es muy rápido, todo sucede de una forma casi mágica, o sea, son diferentes poses, ¿no?, de frente. Obligatorias, las que marca la Federación Internacional. ¿Qué son? ¿La del frente? De frente, de perfil, de pecho, de tríceps, de espaldas. Hay dos, más musculado, abdominales. Hay un montón de poses obligatorias que tienen que... Un paso adelante, ¿no? También. Sí. Ellos marcan unas directrices que tienen que ser todos los competidores exactamente iguales, para que los jueces puedan apreciar las diferencias y poder situarles correctamente en a lo mejor sobre el escenario que hay 6, 7, 8 competidores. Bueno, hay veces que tenemos hasta 20 en una tarima y no es nada fácil elegir. Claro, porque quiere ser justo, el chaval o el competidor ha estado un año entrenando, preparándose,
y no puedes equivocarte, no puedes cometer ese error porque es injusto para el competidor. Entonces, claro. Es complicado. Entonces, sobre todo la rapidez Muy y la rápido. concentración. Estoy refiriéndome desde el punto de vista de los miembros del jurado. Todos tienen sus papeles, los nombres, ¿no? No sé si vienen características los jueces nunca ven el nombre del competidor, solo los números, de forma que no saben cómo se llaman ni de dónde viene, para ser más imparciales. Muy bien, muy y un bien. detalle importante que la gente desconoce, que para ser juez primero hay que pasar un examen, no es me apunto y soy juez, no, hay que pasar un examen. Y el examen práctico tienes que acertar el 90% de los resultados finales de un campeonato. O sea, hay que afinar mucho. Mucha gente se apunta a ser juez y no consigue esa exactitud a la hora de puntuar, esa visión general. Entonces no consiguen el título de juez. O sea, no es tan fácil como la gente piensa. Y parece que es un mundo propio del género masculino, pero nada que ver, porque yo lo que presencié era una competición mixta y también había mujeres miembros del jurado. Que, por cierto, en esta competición también van a participar las mujeres. Igualmente. ¿Sí? Sí, también tenemos una participación un poco minoritaria, pero bueno, también la hay. O sea que... Y cada año más. Sí. Yo pienso que la mujer también se está concienciando, ¿por qué no? En que es un deporte también para ellas. Claro. Para vosotras. ¿Qué se busca en el culturismo, Isaac? ¿Cuál es el cum laude? Bueno, la cima, el objetivo. El máximo es el máximo tamaño que puedas conseguir, el desarrollo muscular, dentro de una proporción de simetría correcta. O sea, no tener mucha de arriba y pocas piernas. O sea, tú puedes desarrollarte a tu máximo posible manteniendo las proporciones ideales. Es decir, que haya un equilibrio en el cuerpo. Sí. Tú porque tengas, por ejemplo, unas piernas muy grandes no vas a ganar, pero si el resto no está compensado. Entonces ahí está la dificultad, ¿no? El conseguir el equilibrio adecuado, porque a veces podrías ser más grande de arriba, porque tienes facilidad, pero no te lo permites porque tu parte de abajo no te acompaña, entonces tienes que reducir. Tiene su miga. Y vosotros dos, que sois verdaderos entendidos y eruditos, y si no, ahora descubriremos un poquito la figura de Isaac, sin desmerecer, por supuesto, la tuya, José Luis. No, él lleva desde luego muchísimo más tiempo que yo, con diferencia, y tiene una experiencia brutal. Hombre. Tú que eres humilde. Yo no. Y buen amigo. ¿Cuáles son los músculos que más agradecidos son? Si, por ejemplo, yo me metiera en un gimnasio y me pusiera a entrenar, ¿cuáles son los músculos que más rápidamente reaccionarían al ejercicio? Pues no hay ninguno. ¿No hay ninguno? ¿Todos a la par? Todos igual. Lo que sí, hay algunos que suelen ir muy despacio, eso sí, pero muy rápido, por desgracia, no va ninguno. Muy lentos sí suelen ir algunos, sobre todo gemelos, los femorales, la parte de atrás del muslo. La espalda es complicada, porque no te la ves. Muchas veces es cuestión de visión, ¿no? Porque la parte de adelante nos la vemos todos y nos gusta, entonces nos esforzamos. Pero la parte de atrás que no te la ves es un poco más complicada. A mí una cosa que me impresionó muchísimo, pero vamos... ¿Qué fue? Bueno. Yo, cuando se daban la vuelta, ¿cómo se llaman los que se presentan a estos certámenes? Competidores. Los competidores, y ponían esas poses, yo veía venas y veía trozos de músculos que dije, yo ese músculo no lo tengo en mi cuerpo. Digo, ¿de dónde ha salido? Y se les marcaba. Claro, sí, estaban perfectamente fibrados. Pero era algo impresionante. Yo digo, esto no es un cuerpo humano, esto está esculpido por el dedo de Dios. Sí. Es impresionante lo que se consigue en un gimnasio. Sí. Y es belleza. Sí. O sea, si uno está sentado y está mirando de una forma objetiva, está viendo el cuerpo humano, sea de hombre, sea de mujer, perfectamente torneado. Y eso es impresionante. Ahora os pregunto, ¿cuánto tiempo les lleva a estos candidatos o concursantes presentar un cuerpo así en un certamen como, por ejemplo, el que va a ocurrir el sábado? Bueno, eso es muy complicado de decir. Normalmente te lleva una vida, ¿vale? Porque en realidad tú empiezas a competir de jovencito y según vas compitiendo, pues vas viendo fallos en esa tarima, pues las fotos, los vídeos o los mismos jueces que les puedes pedir un feedback de que han visto que está bien o mal. Entonces el año que viene intentas mejorar esa parte. Luego el año que viene mejorar esa parte, pero se te queda tras otra. Entonces es complicado. Normalmente una preparación para una primera competición suele llevar unos 4 o 5 años para hacerlo bien. Y luego tú lo que ves, esos cuerpos ya que dices, madre mía, eso como tú decías, están esculpidos por el dedito de Dios y tal. Pues llevan toda la vida, 20 años. Yo pienso que un competidor es bueno a partir de los 15 años de entrenamiento serio. ¿Entrenamiento serio te refieres a qué? ¿A la constancia, a la persistencia, a meterse en el gimnasio cada día?
Sí. 2 horas. Vamos a ver, no es cuestión de 2 horas, sino de aprovechar el tiempo más. Pero esto es constancia. Aquí no vale el lunes me mato y el martes hago poquito. No. Aquí es todos los días, descansas el sábado o el domingo, o la pauta que tengas marcada, pero esto es constante, el trabajo. La dieta es fundamental, por mucho. Y luego hay que diferenciar que la gente a veces se obceca, ¿no? El culturismo de competición, que es esos cuerpos secos, sin grasa, perfectos, y luego el usuario de gimnasio que hace culturismo o fitness, o llámalo como quieras, que no tiene por qué llegar a ese extremo, no va a competir. Entonces se puede conseguir un cuerpo precioso y bonito, comiendo normal, sano y entrenando bien, no hay ningún problema. ¿Es importante la dieta? Muy importante. No digo que más ni menos, ¿eh? ¿No pueden tomarse una dieta mediterránea? No. De esta España nuestra, Yo que es siempre- una dieta equilibrada. No, yo siempre digo lo mismo. Cuando ves algo fuera de lo normal, hacemos cosas fuera de lo normal. Y entonces, ¿qué hay que comer? Pollo, no, Sano. perdona, pavo con arroz. Pavo con arroz, ya el pollo no se come, es verdad. Hemos cambiado por él. Se ha cambiado. Pero se come pollo o pavo, poco arroz, alguna verdura, alguna legumbre, casi nada de fruta. Procuramos ir bastante equilibrados en nutrientes. La verdad es que no hacemos una dieta desequilibrada. La normalmente llevas con un nutricionista o con alguien especializado en ese tipo de dietas para ir equilibrados y que nuestro cuerpo responda saludablemente. También normalmente, los que llevan muchos años, nos hacemos análisis de sangre pues para ver si está todo correcto, no estamos haciendo ninguna equivocación, que hombre, puede ocurrir. Pero comemos muy poquita cantidad porque comemos lo que necesitamos para nuestro cuerpo, no lo que nos gustaría comer, ni las cantidades que quisiéramos. Entonces lo que hacemos es ajustar esa comida a lo que vamos a conseguir. Entonces, ¿Se os permite tomar una copita de vez en cuando? no, el alcohol tiene 7 calorías por gramo, son muchas calorías. Está prohibido. Y vacías, Sí, que encima no valen para nada. Ay. Es un sacrificio, ¿eh? Eso es sacrificio duro. Es un sacrificio brutal. Y es pasar hambre. Es pasar hambre, pero fijaros, Sí. una vez más voy a remontarme en esta última competición a la que me estoy ahora refiriendo. Yo veía, yo fui como una espía industrial, yo fui a mirar, a observar y a tomar nota. Como dije, para mí fue una epifanía, un descubrimiento. Por eso yo animo a todas las personas que nos están escuchando en estos instantes a que vayan este sábado, después hablaremos, a que disfruten de algo completamente insólito. Porque para vosotros es el pan nuestro de cada día, es el día a día, pero para nosotros, los que estamos fuera del gimnasio, es otro mundo y es impresionante. Entonces yo veía a los candidatos, nervios en ellos, Sí, claro. concentración, Total. estaban plenamente enfocados y cuando mantenían el pose... que los estaban juzgando, se les veía como que era el fin del mundo. O sea, para ellos es muy importante. Se lo toman muy en serio. ¿Qué tiempo vistes tú que está un competidor encima de la tarima? ¿Qué tiempo? Muy breve. Muy poquito, ¿no? Pues en ese breve espacio de tiempo tienen que dar el todo. Y en ese todo es todo, o sea, mental y físico. Y ahí es un estrés y es un cansancio después de que traes arrastrando todo lo que lleva durante un año preparatoriamente y todo, y en ese justo momento lo das todo. Imagínate cómo termina esa persona cuando suelta aire y dice, ya terminó. ¿Y cómo es el ambiente entre bambalinas, José Luis? Ese es el próximo. En este evento te voy a pasear por el backstage. No, Que les distraigo. No que les distraigo. Y tienen que estar concentrados. Es para que hables con propiedad. Después de que veas todo eso digas, sí que yo esto no lo tenía totalmente claro, ¿vale? Y cuando veas lo que es el preparatorio, el antes del escenario, de cómo lo tienen que pasar los chicos ahí, es muy, muy, muy interesante que lo sepas. Pero hay Que lo compañerismo, Sí, se ponen total. zancadillas a la hora de salir a escena. No. Yo soy de los pocos deportes en los que incluso te ayudan. O sea, si te hace falta una mano de algo, te echan una mano. ¿Ah, sí? Creo que nadie quiere ganar a otro por, vamos a decir, por una trampa. O sea, si me gana es porque está mejor y lo reconozco. O sea, hay a cualquier competidor o un preparador de otro competidor le pides ayuda con el tinte, con lo que sea, te va a ayudar de mil amores. O sea, no hay ningún tipo de... Muy bien. Es una competición sana. Sí. Tú compites contra ti. Si ganas tú, y si pierdes tú, pierdes tú. Porque el otro estaba mejor, porque lo comió mejor, porque entrenó más, porque se esforzó más, y el año que viene te toca esforzarte más e intentar mejorar. El año que viene, que va a ser este sábado. Este sábado. A ver, ¿qué estáis organizando? Todo, José Luis. todo. Venga, Esto, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿En qué consiste? Esto va a ser una locura. Bueno, esto lleva siendo una locura ya hace tiempo. Lo que pasa es que, claro,
los entresijos de todo esto, entre Isaac y yo, los preliminares son bastante largos. O sea, el que tú llegas allí y resuelvas en 4 o 5 horas, pero detrás hay un preparado, mucho trabajo, un montaje bastante arduo. Y entonces esto se va a preparar aquí en Tijoco Bajo, en el Polideportivo, y va a ser un poco, pues, va a haber muchas sorpresas, ¿vale? No voy a anticiparlas, pero hay muchas sorpresas. Entonces, queremos que no sea un antes y un después, ¿no? Que sea una continuación, pero sí que ha tenido un momento de bajón este tema del culturismo. Entonces, pretendemos volverlo a alzar. Y que esto tome un poquito más de buen rumbo, ¿vale? Hombre, pero aunque haya bajón, siempre contáis con unos cuantos gimnasios fieles, ¿no? O participantes. Pero no por el gimnasio, sino por las personas que dicen, está más de moda, está menos de moda, estoy más mentalizado. Entonces, como que la gente ha bajado un poquito la guardia y ha tenido poquitas ganas, vamos a decirlo así. Ahora está teniendo un poquito más de auge y queremos fomentarlo. Más, muy bien, más se cabe. Muy bien. ¿Cómo se participa en estos certámenes? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Se tantean los diferentes gimnasios o es a título individual que yo quiero contactar y presentarme porque creo que cumplo con los requisitos para, no sé, en una categoría incluso ganar? ¿Cómo funciona este mundo a título competitivo? Es muy sencillo. Tú quieres competir, te pones en contacto con la federación en este caso. Y puedes competir o a través de un club o un gimnasio asociado a él, de alguna forma, o vinculado a él porque te ha ayudado y quieres hacer un poco de publicidad, o de forma individual. Puedes hacer las dos formas. Lo único que te van a exigir es el pago de una licencia federativa, que no deja de ser un seguro médico, por si cualquier cosa que ocurra te estés cubierto, tanto tú como todo el mundo. Simplemente es eso, igual que en el tenis o en el ping-pong, en el golf, pues necesitas una licencia, pues aquí igual. Y sencillamente eso, tú te apuntas, das tu nombre y tus datos a la federación, ellos lo recogen y ya estás apuntado. Y luego ya tú subes allí y lo que has conseguido nos lo muestres y para adelante. Claro. José Luis, háblanos un poquito de Isaac. ¿A quién tenemos aquí con nosotros? A Isaac Luengo. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Pues mira, hace ya algún tiempo que nos conocimos casualmente por cierta persona que fue allí a entrenar y llevaba como personal trainer, llevaba a Isaac. Entonces, bien recibido, una suerte el tenerlo allí, porque para mí es una ventaja grande que no todo el mundo puede disfrutar y presumir de ello. Entonces, Isaac como persona y como profesional en todas las partes... Eres un figura, Isaac. Es un crack. Eres un figura, pero yo sé que tienes un currículum muy extenso que obviamente no lo tengo conmigo personalmente, pero sí lo he tanteado en el pasado. ¿Me puedes decir alguno de tus logros más llamativos o por lo menos de los que te sientas más orgulloso? Bueno, pues es que llevo compitiendo toda la vida, no sé, concretamente en el culturismo, pues yo creo que mi primera vez que pisé una tarima fue en el año 92, o sea, ya ha llovido un poquito. No sé, habré hecho unas 100 competiciones, o sea, unas cuantas, muchas de ellas a nivel internacional. Y el año pasado no competí, pues porque me puse a estudiar otra vez, volvimos a estudiar al principio. Pero el anterior, que es cuando competí, pues salí muy contento porque ya con 54 años que tenía, ahora tengo 56, pues quedé sexto de Europa y noveno del mundo. Y bueno, pues he ganado pues muchos campeonatos, la verdad. No te voy a decir cuáles porque ya ni... ya cuento más amigos que campeonatos. Pero no, lo que has dicho es muy relevante. Noveno en el mundo y sexto en Europa. Sí. Es impresionante. Entendiendo que había nivel Maribel. Quiero decir que es el mundo, o sea, no ahí estaba lo mejorcito de cada casa. De cada país. No, lo típico que estaban los americanos, los canadienses, estaban todos. Bueno, y Estados Unidos, que es una de las cunas del culturismo, pues, ¿no? Pues curiosamente no es tan, vamos a decir, peligroso a nivel deportivo como parece. De hecho, cada vez más culturistas en Estados Unidos triunfan, pero son de origen europeo o asiático. O sea, no creas que Estados Unidos se está quedando un poco atrás. No, los americanos no suelen querer venir a Europa porque no suelen ganar, les cuesta mucho. Hay mucho nivel en Europa, es muy difícil. Fíjate tú, hay más nivel en Europa casi que en Estados Unidos. Sí. Bueno. ¿Y cuáles son los países que están ahí en el podio? Pues ahora mismo tenemos a Irán. Ahí lo tenemos, dándonos leña a todos por todos los lados, no hay quien los toque.
Los países árabes son muy fuertes. Son muy fuertes porque normalmente reciben becas del Estado por competición. Entonces, gente que igual puede cobrar 3.000 o 4.000 euros al mes por competir. Entonces, bueno, se dedican profesión. Aunque ellos dicen que son amateurs, en realidad son profesionales encubiertos, que no desmerece para nada el trabajo. Son unos cuerpazos increíbles. Y los países asiáticos son muy duros. Y luego pues tenemos España, que es una potencia a nivel mundial. España es de los países más difíciles de ganar a nivel mundial. Y luego ya te vas un poquito a Alemania, Inglaterra y por ahí. Está bien. ¿Y aquí en Canarias o en Tenerife? Es lo que te iba a decir justamente. Hay un potencial brutal aquí en Canarias. En lo que las Islas Canarias es una barbaridad. Te sorprendería. Sí, sí. La verdad que sí. En cada gimnasio podemos encontrar una perla. Podemos encontrar una gran perla. Sí. Un brillante que se está puliendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, con paciencia, con humildad, porque supongo que los culturistas tenéis ante todo respeto a vuestro propio cuerpo, ¿verdad? Lo primerísimo. Entonces, entendéis que el culturismo es mucho más que un deporte, es un estilo de vida, como bien apuntabas. Sí, totalmente. Nada de alcohol, obviamente drogas fuera. Eso nada. Estilo de vida. Sano. Esto de salir de noche, los fines de semana, sábado, sabadete. Un competidor es raro. Sí. ¿Tú te vas de fiesta cuántas veces al año? Pues un culturista se va... Nada. Nunca. ¿Y no les parece un sacrificio? Claro. No, bueno, a mí yo pienso que no, porque si te gusta, ¿qué sacrificio es el que te gusta? ¿Te gusta realmente? ¿A ti te gusta más de disfrutar la noche o disfrutar la mañana prontito y salir? Hay de todo, depende, hay de todo, hay de todo. A cada uno le gusta. Hay de todo. Escúchame, Isaac, ¿cómo se vive una victoria? Por ejemplo, esta a la que hacías referencia, de una competición internacional, y cuando, no sé, se dice tu nombre. ¿Cómo lo has sentido? Muchos nervios, indudablemente, porque estás con los mejores del mundo y tú siempre te miras y no te ves al nivel. Dices, bueno, miras alrededor y dices, todos estos están estupendo, increíbles, ¿y qué hago yo aquí? Entonces bastantes nervios porque no te ves preparado como para estar ahí, o que te van a juzgar o vas a quedar mal. Entonces cuando vas consiguiendo pasar cortes de competición, eliminando competidores y te vas quedando... y quedas en la final, por ejemplo, son los 6 últimos, pues la sensación es increíble, porque hay un momento que es la coreografía, que te quedas tú solo en la tarima con todo el público para hacer tus poses favoritas con música y todo el mundo te aplaude, eso es increíble. Y cuando llega el momento de las medallas, yo además tuve la inmensa suerte de que el último mundial, el campeón fue José Luis, un chico de Cáceres, no quiero mentir, amigo mío, y sonó el himno nacional. Y por mucho que me digan lo que me digan, se te encoge el corazón y se te cae una lágrima seguro. O sea, delante de todo el mundo se levantan 2.000 personas, todo en silencio, y suena el himno nacional. Esa sensación no te la quita nadie. O sea, esa sensación te la llevas para ti para siempre. Sí, independientemente si has quedado primero, sexto o noveno, esa sensación es tuya. ¿Y la noche anterior? Pues duermes poco y mal, te miras en el espejo 1.000.000 de veces, llegan las dudas de estaré bien, estaré mal, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, pero como ya llevamos tantos años con esa sensación, y subes sin pensarlo mucho más. José Luis, ¿en el culturismo lo importante es participar o es que no, hay que ganar? No, déjate de milongas, hay que ganar. Hay que ganar, hay que ir a por todas, pero también te voy a decir una cosa, el culturista tiene un buen perder. Porque si te saca ventaja el que por poco, pero tú reconoces que te han ganado. Y no hay esos recelos ni esas malas, sino hay reconocimientos y enhorabuenas a los ganadores. Hay deportividad. Hay mucha deportividad. Entonces, ¿qué le diríais vosotros dos que sois veteranos en esto a esos jóvenes que quizás están ahí rumiando la posibilidad de hacerlo más en serio, que van al gimnasio, que ya, pues, oye, tienen pesas así con unos cuantos kilos y que quieren dar el paso, pero no se atreven definitivamente para entrar en el mundo del culturismo? ¿Qué recomendaciones les daríais? Hombre, yo les animo a que por lo menos una vez en la vida, si es su sueño o su ilusión, lo hagan, porque es una cosa totalmente diferente a lo que han vivido. La experiencia de la dieta de competición no tiene nada que ver con lo que han hecho. El tinte, el ambiente, los competidores, los jueces, las luces, el sonido, el público aplaudiendo, todo eso es una cosa, claro. Aunque solo lo hagas una vez en la vida, te va a quedar grabado eso a fuego. Luego hay gente que, como yo, que te enganchas, por decirlo de alguna forma, y entonces quieres más y más y más, y entonces sigues ahí muchísimos años. Pero esa vez tal. Y el consejo es
trabaja duro, esfuerzo, constancia, y se llega. Y si no es este año igual el objetivo correcto, el que viene. O sea, no hay prisa, no corras, porque por hacerlo más rápido no vas a llegar antes. Esto lleva un proceso. El cuerpo tiene que adaptarse y tiene que consolidarse, y eso lleva tiempo. Unas personas genéticamente están más dotadas y van antes, y otras, en mi caso, menos dotada y nos lleva más tiempo. Pero al final llegas. Constancia, paciencia y el trabajo bien hecho. Y en tu caso, ¿qué consejo darías, José Luis? Primero esos jóvenes que te están escuchando. Nada, pues eso es que primero que se quiten ese miedo escénico de que cuando vas a competir hay muchos que dicen, es que yo no me subo. Hay mucha gente que es muy buena, no se suben por eso. Y son muy válidos. Porque les da corte, les da vergüenza. Sí, en muchos casos sí. Que sí. Tú ten en cuenta que los culturistas son gente muy insegura en sí. O sea, pese a que tengan esos cuerpazos y vosotros los veáis y digáis, Dios mío, qué cuerpazo, son gente que es muy insegura porque se ven los fallos. Tú cuando compites te miras lo que tienes mal, no lo que tienes bien. Entonces, claro, tengo mal esto, tengo mal lo otro, me veo mal. Yo también digo que es parte del proceso. Tú tienes que verte mal para seguir mejorando. El día que tú te veas bien, dejas de mejorar. Es que buscáis la perfección. Creo que me lo dijiste tú en una entrevista que te hice. Exacto. Y la perfección es técnicamente imposible, ¿no? Pero nunca te vas a ver bien. O sea, nunca te vas a ver bien. Sí te vas a ver bien. Lo que pasa es que tú crees que no estás bien. Y está perfecto, quizás. Entonces hay que escuchar a quién. Un preparador. A un preparador. Exacto. Una tercera persona desde fuera que sea objetivo contigo y te aconseje. Porque a veces, por esa ansia de perfección, a veces estropeas la preparación o haces alguna cosa que no es muy saludable para ti. Entonces, tiene que haber una tercera persona con mucha experiencia que te aconseje y escucharle, por supuesto. Vas bien o vas mal, haz esto, haz lo otro, y hacerle caso. Entonces, a cierto nivel de competición necesitas un preparador externo que te vea desde fuera realmente y te pueda aconsejar cuál es el camino que tienes que llevar. Muy bien. La cita va a ser este sábado. Polideportivo de Tijoco Bajo, cuéntanos. No se puede faltar. ¿A qué hora? Hay que estar allí. En la entrada está a las 2 de la tarde, ¿vale? 2 para empezar un poquito a organizar a las 2:30 que empiece el evento. Y va a ser súper rápido, o sea, van a ser 2 competiciones y va a estar bastante ameno porque va a ser no de esos pesados que dicen, caray, ya sé el sopor de aquí, de lo que me está dando, yo ¿no? Doy fe y no soy notaria del Estado que es muy ágil, muy dinámico y que se pasa la tarde volando. Tú te lo pasaste bien, ¿no? Yo me lo pasé, yo te digo, como si fuera una niña entrando en un parque temático. Y fue la primera vez. Tiembla Siam Park con todos mis respetos. Claro que sí. De verdad, es alucinante y es para todos los públicos. Para todos los públicos. Pueden entrar niños, por supuesto, de todas las edades, que vayan a hacer. Yo creo que ver deporte siempre es interesante. Y además quiero puntualizar que se va a hacer el Opera Atlante, que por primera vez se va a entregar 7.000 euros en premios, en metálico, que nunca se había hecho en Canarias. Y actualmente en España yo creo que es de los premios en metálicos más grandes que se dan. Porque antes, hace muchos años sí se daban, pero se dejó de hacer porque el culturismo tuvo una época un poco de decaído, ¿no? Que como que mala fama también. Mala fama, correcto. Pero bueno, estamos resurgiendo, volviendo a intentarlo levantar y creo que lo estamos consiguiendo. Y en Canarias concretamente vamos a la cabeza de España en este aspecto. Y vamos a ser, y no solamente eso, sino que a los campeones de cada categoría les vamos, José Luis y yo, de nuestro bolsillo, les vamos a pagar el billete de avión para que se vaya a representarnos a España, a la Copa de España. Sí. O sea, vamos a apostar muy fuerte esta vez, económicamente nosotros, por el culturismo y por los atletas canarios para que nos representen y nos hagan visibilidad y que vean el Muy bien, o sea que de aquí van a la Copa Nacional, que será próximamente. La siguiente semana. La siguiente semana. Sí, del 7 al 9 de junio. Entonces el ganador va a tener, una autopista de emociones. Va a estar bastante bien porque fíjate, entre una cosa, lo que es el Open más lo que es la Copa de Canarias, tenemos 2 partes muy interesantes. Muy bien, entonces empezará técnicamente a las 2:30, pero los que estén interesados pueden acudir a lo largo de la tarde, ¿no? Porque esto es un suma y sigue, ¿no? Diferentes. El que le gusta va a estar allí a las 2 de la tarde. Pero y bueno, si va a las 4 también puede entrar. Va a estar igualmente, sí. Pero ¿a qué hora terminará más o menos? Nosotros queremos acabar no muy tarde, porque hay gente que viene de otras islas para que cojan los ferries, pero sobre las 6:30, 7 a más tardar, y ya me parece un poco. Vale, pues que no vayan a las 7 porque ya habrá terminado todo. Esto muy dinámico. Muy dinámico y hasta divertido, entretenido, y de verdad pueden llevar a los niños porque se van a alucinar en colores. Perdonad que hable con esta forma tan coloquial, pero es que es alucinante.
alucinante. Bueno, pues tenemos que acabar aquí. Mucha suerte. Yo quiero agradecer bastante y con mucho énfasis al Ayuntamiento de Adeje. Ha sido un báculo importante para que esto también sea una realidad, una cosa importante. Entonces, desde aquí, gracias de verdad, de corazón. Yo quería el año pasado haberlo hecho aquí, no pudo ser, pero bueno, este año se ha materializado. En el 2024 toca. Y toca, y ya está, y a sacarlo para adelante y sacarlo bien. Bueno, y gracias, supongo que también queréis agradecer a todos los sponsors, ¿no? A todos los patrocinadores, a todos los participantes por confiar también en vuestra organización, que es sois maestros de lo que estáis haciendo. Y bueno, yo decía, mucha suerte para que no haya ningún contratiempo, que no ocurra nada. Maestro él, yo no, yo soy el aprendiz. ¿A que no? ¿A que también es maestro de lo suyo? De lo suyo no discutimos. No. Pero bueno. Y nada, que a disfrutar de algo completamente, impresionante. Yo creo que soy bastante convincente, ¿no? Con lo que digo y con mis expresiones, pero yo lo he vivido una vez y de verdad lo recomiendo a título personal. Nos tenemos que marchar. Muchas gracias, José Luis Rodríguez y Sal Luengo. Esa Copa de Canarias de Culturismo y Open Atlante 2024 va a ser este sábado a partir de las 2:30 en el Polideportivo de Tijoco Bajo. Una cita deportiva, cultural, que no deben perderse. Nos tenemos que marchar, deseándoles que pasen un buen resto de martes y mañana volvemos aquí en Viva la Vida. Chao.